Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, allá en Latinoamérica y muy buenas noches aquí en España. Para mí es un gran honor en esta tarde, en esta tarde-noche, por así decirlo, en ambos países, en ambas regiones, tener que contar con la presencia de alguien que es muy conocido en el ámbito latinoamericano y también en todo lo que es Argentina especialmente, ¿no? El padre Javier Olivera, que en esta ocasión lo tenemos aquí para tratar el tema del progresismo. Entonces, Ujú. el padre Javier es miembro de la Sociedad de Vida Apostólica San Elías, además de es doctor en historia y en filosofía. Y en este día lo tenemos. Bienvenido, padre Javier. Padre Luis, Padre ¿qué Luis, tal? ¿qué tal? Encantado, muchas Encantado, muchas gracias por gracias por invitarme. invitarme. Aquí Aquí estamos estamos a la orden, como siempre. Muy bien, padre, antes de iniciar quiero hacer una oración al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y en este día podamos nosotros también gozar, ¿no?, de aquellos consuelos que nos da y de aquellas inspiraciones. En el nombre del Padre y Perfecto. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ujú. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. En esta Bien. ocasión, Padre, hemos acordado acerca de un tema muy especial que es muy actual, acerca del progresismo. Entonces, ahora sé que para muchos de los que nos están escuchando puede ser que suene a algo nuevo o quizás algo que no han llegado a comprender del todo, porque este término del progreso es muy usado actualmente y muchos lo relacionan con respecto a avances tecnológicos, estudio, pero también se va metiendo por ahí alguna que otra corriente ideológica que muchas veces nos puede hacer pensar, ¿no?, que progresar implica también aceptar todo lo que algún grupo puede ofrecer y que presenta como una verdad y a veces y que no es verdad, obviamente. Entonces, padre, quisiera más que todo preguntar ahora en primer lugar, la primera pregunta que nos ilustre, ¿qué es el progresismo, ¿no?, y qué propone? Más que todo, ¿qué ideologías están dentro, ¿no?, de este progresismo? Ujú. Bueno, Bueno, uno uno debería debería... remontarse prácticamente al libro de Génesis, a la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, el demonio es progresista. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque intenta buscar un planteo hacia el futuro respecto de lo que puede ser el futuro de Adán y de Eva, desobedeciendo las normas que Dios nuestro Señor, la única que les había dado prácticamente en cuanto a norma negativa, de no comer del árbol del bien y del mal. Lo digo de modo muy genérico, ahora vamos un poco más a la parte específica. El progresismo, si uno quiere arriesgar una pequeña definición, es una ideología de moda, que como toda ideología es un sistema cerrado de pensamiento, independiente de la realidad extramental, que plantea que la realidad tiene que ser como uno cree que es y no como tal cual es. Eh, Uno dirá, pero padre, que es muy bueno el progreso es bueno, o sea, antiguamente la gente no usaba internet y ahora estamos pudiendo comunicarnos de dos continentes distintos por medio de internet. Sí, bueno, ese progreso es bueno. Antiguamente no había luz eléctrica y la gente solamente se iluminaba por medio de la luz solar o por medio de las velas de los cirios y ahora podemos usar la luz eléctrica de modo permanente sin ningún problema. Es cierto, hay cierto progreso técnico que no por el hecho de ser progreso técnico necesariamente es bueno, porque la bomba atómica es un progreso técnico desde el punto de vista tecnológico, pero no es muy buena. Bueno, entonces el progresismo surge a partir de esta corriente, y si uno tiene que remontarse a la historia del pensamiento, prácticamente podríamos ubicarla en el siglo XIX, donde la corriente de la ideología liberal Recording in progress. y posteriormente la corriente de la ideología liberal y posteriormente la corriente de la ideología marxista, que es una cierta hija bastarda del liberalismo, ahora podemos explicar un poco más, plantea que todo lo anterior es malo y todo lo que viene después es bueno. Es decir,
es contrario a lo que Jorge Manrique decía en las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, decía Manrique. Bueno, acá es al revés. Todo tiempo pasado fue peor para los progresistas. Entonces, ¿qué plantean estos? Plantean que así como la tecnología, las ciencias duras va avanzando de modo permanente y de modo constante, también las ideas y la moral y el planteo acerca de las acciones humanas debe ir siempre cambiando y todo lo que cambie en adelante, o sea, posteriormente, siempre y de modo necesario, es mejor de lo que estaba antes. Los valores actuales son mejores a los valores anteriores. Las virtudes morales que hoy se enseñan como si fueran cosas virtuosas, y antes se planteaba que quizás que no, necesariamente porque son nuevas, porque son modernas, porque son del progreso, tienen que ser buenas. Eso uno podría entonces definir así. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Bueno, los orígenes los encontramos quizás en la ideología claramente liberal. Allá, si queremos comenzar con el liberalismo, tenemos que hablar del siglo XVIII, el siglo de las luces, mal llamado siglo de las luces, que terminó con la sangrentísima Revolución Francesa, y después con el siglo XIX, con el siglo de las grandes revoluciones, que después va a terminar con la contrapartida, una aparente contrapartida, que es el comunismo, el marxismo, ¿no? Que ve justamente en esta dialéctica permanente que se tiene que dar de modo necesaria en la realidad el motor de la historia. Pero entonces, por eso uno encuentra en los tiempos que corren hoy, que desde el punto de vista ideológico, y hablo de modo nada más que desde el punto de vista de las ideas, del mundo de las ideas, no me meto todavía en los partidos políticos, porque hay un progresismo político, en la economía, porque hay un progresismo económico o una economía progresista, no me meto en el ámbito religioso, porque hay un progresismo católico o un catolicismo progresista, de modo a menos genérico y abstracto. Podríamos decir que esta ideología del progresismo plantea que todo lo que viene después necesariamente debe ser mejor que lo anterior. Y eso sin ningún tipo de discusión, sin posibilidad de discutirlo, como una especie de dogma instituido, ¿no? Siempre y en todo lugar es así. Bueno, eso más o menos uno podría resumir a modo de introducción de lo que podríamos llamar el progresismo. ¿Mm? Muy bien, padre. Sí, es cierto que esta corriente como que a veces puede confundirnos a muchos, incluso sacerdotes como laicos. Pero la siguiente pregunta es que estas ideologías presentes muchas veces en el progresismo han hecho mucho daño a los miembros de la iglesia. Ahora, ¿cuáles de esas ideologías obviamente han sido más dañinas, ¿no? Y de las cuales debemos tener más cuidado como católicos? Bueno, si la pregunta apunta al ámbito de cómo el progresismo se ha metido en algunos ambientes, digamos, de la Iglesia Católica, esto es más que evidente, digamos, por algo, en su momento, la herejía o que hoy llamamos la herejía progresista, era llamada por los papas, sobre todo por los papas de fines de 1800 y principios de 1900, con otro nombre, pero que en realidad es lo mismo, ¿no? Que es la herejía del modernismo, o sea, progresismo, modernismo, en el ámbito, si queremos, de de la Iglesia Católica, son sinónimos. La herejía modernista es esta herejía que plantea que la Iglesia debe modernizarse, debe acomodarse, debe progresar, ahí está la palabra, progresar como progresa el mundo. Porque si el mundo va progresando, el mundo va en una dirección, también la Iglesia debe acomodarse al mundo. No en el sentido de que debe acomodarse el buen sentido de la palabra, podríamos decir. Una cosa es predicarle a un griego en el siglo I después de Cristo, en el medio del Areópago. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles va a predicar al Areópago de Atenas acerca de el Dios desconocido, ese Dios que todavía los griegos no conocían, y él, bueno, se acomoda, en el buen sentido del término, a ese discurso público que se daba en las plazas donde estaban los filósofos, los sofistas en Grecia. Bueno, hoy por hoy estamos haciendo un intento de evangelización o de clarificación por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, de Instagram, de lo que fuera. Entonces me estoy acomodando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ese no es el sentido que el modernismo o el progresismo católico le da. El sentido es lo que han planteado los papas, puntualmente en el sílabus o en la encíclica Pascendi de San Pío X, es aquella corriente
herética de la Iglesia que intenta tergiversar, cambiar la doctrina del catecismo, la doctrina revelada, el depósito de nuestra fe, para modificarla según los criterios y los gustos del mundo. Entonces, por ejemplo, no sé si estoy recordando de memoria, este, algunos planteaban en tiempos de San Pío X que la iglesia tenía que dejar de predicar acerca de la moral, porque no, porque este mundo ya no aceptaba más la moral católica. Por lo tanto, había que dejar de predicar las virtudes morales, y bueno, entonces hay que predicar nada más que la vida de Cristo y a su vez interpretar incluso las escrituras de modo moderno. Bueno, no podemos entender que Jesús haya caminado sobre las aguas, o no podemos entender que haya curado estrictamente a los enfermos. Simplemente lo que hizo fue tratar de sacarles ese peso de encima, que estaban sugestionados, que creían que estaban enfermos, pero en realidad no lo eran. Bueno, ese es un poco el progresismo, que después tiene todas sus vertientes dentro de la misma doctrina de la iglesia, como puede ser en la liturgia, puede ser en la moral, puede ser en la parte dogmática, el progresismo teológico, ¿no? O modernismo, que ha sido condenado por la iglesia, ¿no? Muy bien, padre, sí, lo preguntaba porque a veces dentro de la misma iglesia, pensando que es una evolución para nosotros, comienzan quizás a aceptar estas ideologías que son frutos del progresismo. Entonces, se ve, ¿no? Ciertas personas de iglesia, por ejemplo, que comienzan a utilizar el pseudo lenguaje inclusivo, ¿no? Por darle un ejemplo. Otros que usan o que quieren implementar la ideología de género, otros que simplemente piensan que esta cuestión de la sinodalidad es poner en cuestión verdades de fe ya definidas y que pretenden dar una opinión y cambiar ciertas cosas en la iglesia, pero quieren cambiar las cosas sustanciales que no se pueden cambiar y que también es un poco ambiguo, ¿no? Aprovechando que toqué este tema de la que he hablado, que acabo de decir, de la sinodalidad, ¿usted cree que a través de esta sinodalidad haya intentos de querer eh, y solapadamente querer meter alguna ideología dentro de lo que es la iglesia? ¿Usted cree que pueda pasar eso? Mire, es muy reciente para hacer una evaluación de ese estilo, ¿no? O sea, recién todo está comenzando, siempre uno tiene que intentar eh, suponer la buena intención del otro. Siempre, siempre, siempre. O sea, eso es lo más cristiano que existe. Cuando ya los hechos objetivos le dicen lo contrario, bueno, perfecto. La verdad que todavía recién está comenzando esto, uno no puede plantear. Sí es ciertamente que si algunos entienden este movimiento que hay en la iglesia, como están manejándolo, por ejemplo, en Alemania, bueno, claramente que sí, que eso no es algo que lleve a un buen puerto, ¿no? Pero creo que es demasiado prematuro para poder hacer un análisis. Recién comienza todo esto. Sí, tiene razón con respecto a eso, pero sí ya se comienza, bueno, a escuchar de parte de algunos de querer hacer algunos cambios, que no viene de arriba, obviamente, sino que vienen de personas que entienden mal esta cuestión, ¿no? De la sinodalidad, la cuestión también de mantenerse fieles a la doctrina. Y quisiera también preguntarle, padre, porque ya que de alguna manera ha habido algunas ideologías de este progresismo que han golpeado a muchos católicos, ¿de qué manera nosotros como cristianos debemos dar un testimonio, ¿no? Ante el progresismo? Bueno, mire, creo que el único modo, cuando a veces hablan de católicos tradicionalistas, católicos conservadores, católicos progresistas, católicos carismáticos, a ver, todos los apelativos que se da al catolicismo son injustos, porque o uno es católico o no es católico. Ok, o sea, no hay una. Porque uno niega una sola verdad de la fe católica y ya se encuentra fuera de la enseñanza de la Iglesia Católica, en cuanto a iglesia militante, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para combatir los errores de todo tipo, sea desde el punto de vista del catolicismo progresista, el catolicismo liberal, el catolicismo eh, pseudo New Age o lo que fuera? Bueno, es volver a la formación que tenemos que tener todos como bautizados, que no se acaba en nuestro catecismo, no se acaba nada más que en mi primera comunión o el tiempo que yo fui a mi colegio católico o la confirmación que tomé, sino que necesitamos nosotros una formación
madura, no podemos tener como se decían que decía San Pablo, ¿no? De la fe del carbonero, en el sentido de que, bueno, el hombre que más o menos entendió que Dios existe, que es un neutrino, que se hizo hombre, nos salvó y hay que irse al cielo y no al infierno. No podemos quedar nada más que con esa fe elemental. Es súper necesario, más que nada por hoy, con los medios que existen, formarse, ¿no? Formarse. Por eso tenemos hoy, el que no se forma es porque realmente no quiere, desde un podcast hasta un libro digital, hasta un video por YouTube o lo que sea, tiene posibilidades de formarse. Para no caer justamente en estas cosas, porque mucha gente cayó en estos errores porque no está formada o porque está deformada. ¿M? Entonces el remedio contra el progresismo, como el remedio contra todo error, no queda otra que la verdad. A nadie le gusta el estudio, a todos nos gusta la verdad. Nadie ama el estudio per se, sino que uno busca el fruto del estudio que es, que es la verdad. Por eso que no veo muchas soluciones, salvo que uno tenga la ciencia infusa, que Dios se la manda así nomás, que ponerse a leer, a repasar el catecismo o a frecuentar buenos autores o buenos apologetas o buenos conferencistas. Sí, de hecho que dentro de nuestro entorno podemos ver que obviamente, incluso a veces algunos sacerdotes, me incluyo también, pecamos de quizás no investigar más de lo que ya sabemos. Y es muy necesario, ¿no? Para poder hacerle frente a todas estas corrientes ideológicas que trae consigo el progresismo. Entonces, una de las cosas que obviamente que se recomienda es la oración, pero también la formación, como usted también ha ido recalcando en esta pequeña entrevista que le estoy haciendo, que de hecho ha sido muy fructífera, aunque he tenido problemas de transmisión y bueno, ya esto lo pasaré luego grabado en mi página de Facebook, porque creo que ha habido un problema con el internet aquí, algo raro, no suele suceder, pero a veces el demonio actúa de alguna manera también sobre estas Exacto. cosas. Mm. Entonces, padre, entonces, ¿cómo podríamos también ver este progresismo, digo? Porque me he dado cuenta, especialmente aquí en Europa, que lo han metido de alguna manera en la educación. No sé cómo será ya en Argentina, cómo en Argentina han podido eh, acaparar esta área de la educación, ¿no? Con respecto a esto. Sí, bueno, por eso, como hablábamos antes, la ideología como toda ideología es una especie de cosmovisión, o sea, división del mundo según sus propios criterios, también se mete en los ámbitos de la política, de la economía, del arte y obviamente también de la educación. Creo que en el ámbito educativo ha sido los lugares más nefastos, los ámbitos más nefastos donde se ha dado esta revolución, que uno podría plantearla como si fuera la revolución cultural, ¿no? No solamente esto que recién decía del lenguaje inclusivo, sino todo lo que se ha planteado desde el punto de vista de la historia, el tergiversar nuestros propios orígenes, la educación sexual, o sea, la mal llamada educación sexual, que en realidad es educación pornográfica, o sea, o educación para la pornografía, porque realmente de la perversión sexual. Bueno, y todo esto ha llevado a una especie de denigración de la misma naturaleza humana, ni siquiera porque el progresismo no solamente va contra los valores cristianos, contra los valores católicos, va contra los valores mismos del ser humano. Todas las corrientes feministas modernas, o de todo tipo, pero sobre todo las modernas, van contra la mujer. Son algo terrible, pero entonces, y el querer imponer desde muy pequeñitos a los niños este tipo de corrientes, diciéndoles, bueno, que cada uno puede autopercibir su género como le plazca, o cada uno no hay que imponer, por ejemplo, no hay que imponerle a los niños por el medio el famoso método de la lectoescritura, el hecho de no querer imponer al niño en la educación de cómo hay que escribir. O sea, bueno, no sé si la gente más grande sabe de lo que estoy hablando, pero eso se puso de moda hace como 30 años más o menos, que los niños no había que enseñarles las letras, porque cada uno tenía que ir reduciéndolas de a poquito y solo. Y pasaban los años y no aprendían a leer ni a escribir cuando ya tenían 8 o 9 años. Bueno, todo esto se ha metido dentro de la cabeza porque es una especie de enfermedad contra el sentido común. Y a veces también he escuchado, cuando he visto algunas noticias acerca de los liber progres, la femiprogres, no sé, comienzan a invitar ciertos términos, hablan de una izquierda, pero algunos comunistas acérrimos
llaman de progresistas a los caviares, por así decirlo, o a los de derecha, y comienzan a echarse el pastel por varios lados. Y a veces nos trae confusión. ¿Cómo poder entender esto también en la política, en las corrientes políticas que podemos tener en nuestros pueblos? Mm. Bueno, sí, estos apelativos de Liber Progress creo que surgieron a partir de que las ideas, tanto de los, digamos, de los socialistas, de los comunistas o de los marxistas, muchas veces se ven que van como de la mano con los liberales. Porque fíjense que en las marchas a favor del aborto o en las marchas a favor del feminismo, en contra del patriarcado y todo lo demás, normalmente van de la mano aquellos que son de tendencia más bien de izquierda y aquellos que son de tendencia, entre comillas, de derecha, como los liberales. Entonces uno ahí puede entender por qué la matriz, y por eso uno siempre tiene que insistir sobre este tema, que liberalismo y marxismo, aunque aparentemente son contradictorios, son la cara de la misma moneda, porque en realidad es la exclusión de Dios, la exclusión de Dios y de toda verdad revelada, y a su vez de toda verdad de orden natural, para solamente basarse en el propio yo. El liberalismo lo hace en el propio yo individual, en la individualidad, en el yo subjetivo. El marxismo, el comunismo, lo hace en el yo estadual o estatal, digamos, ¿no? Es el Estado, el yo es el yo Estado, es el absoluto hegeliano, ¿no? Es el todo, ¿no? Pero siempre es independientemente de la misma realidad. Liberalismo y marxismo son ideologías que son primas hermanas, por eso Dostoyevsky va a llegar a decir en su novela Demonios que de padres liberales salen hijos comunistas, no porque hay una mera reacción, ¿no? Sino porque también hay una matriz que está de fondo que va más allá de lo meramente económico. Porque cuando uno se plantea el tema de liberalismo versus marxismo, rápidamente los que son liberales que no conocen de filosofía solamente se aplican a analizar el ámbito económico, ¿no? Y la economía es una parte de la política, ¿no? O es una parte de la corriente liberal o de la corriente marxista, pero son consecuencias de una misma ideología. Sí, eso es lo que muchas veces no sabemos, ¿no? Por ignorancia o por no leer un poco más, por la falta de Mm. formación, ¿no? Ahora, un católico, a veces caemos en el error, y he escuchado a algunos, incluso políticos o laicos que no participan en política, pero que simpatizan con ciertos partidos. Y algunos dicen, yo soy católico liberal, yo soy católico progresista, y se autodefinen. Yo estoy en contra del aborto, pero simpatizo con estas ideas de tal partido que es liberal o de tal partido que es de centroizquierda, y comienzan a inventar incluso ciertas corrientes. Ahora, un católico se puede definir como liberal, como por así, por socialista, o por esos términos nuevos que a veces podemos escuchar, o es Bueno, contradictorio. es como querer definir un círculo cuadrado. El mismo Papa San Pío X, en una carta a los obispos españoles, allá por principios de 1900, les decía justamente que si bien hay diversos grados de liberalismo, y no es lo mismo un liberalismo mínimo en lo económico, con una cierta libertad en cuanto al mercado, para que no esté todo dominado por el Estado, ciertamente que no, pero el mismo Papa San Pío X, en ese documento que muchas veces los católicos liberales citan, se olvidan que justamente San Pío X planteaba que había que ser muy cuidadoso con los términos porque no podía permitirse que las personas que escuchasen el término católico y liberal, siendo que el liberalismo en cuanto a ideología, metida en el yo, separada de Dios, de lo natural, esté condenada, como por la encíclica famosa Libertas. Bueno, por eso San Pío X decía que no es bueno que uno le coloque el nombre de liberal junto al de católico, porque la verdad que si bien algunas cosas del liberalismo pueden ser buenas, bueno, decirse católico liberal es una contradicción. O sea, es como decirse, no sé, no sé qué, es como decir, bueno, blanco y negro, soy blanco pero negro, ¿no? Por lo tanto, en ese mismo documento decía que no debe ser así, no hay que usar ese apelativo, que se llaman católicos, así, casi punto, ¿no? Y que entonces, bueno, yo soy católico, pero hay ciertas posturas del liberalismo que me parecen coherentes con el magisterio de la Iglesia. Perfecto, buenísimo, yo estoy también de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que todo debe depender del Estado, absolutamente. Eso sería una especie de totalitarismo o de no sé, de estatismo total, de estatismo de Estado. No, para nada. Pero llamarse católico y liberal es una especie de contradicción en términos.
Sí, porque hay unos que se denominan así y como que hay una contradicción, como usted lo dice, en la doctrina, es obvio. Es como si yo quisiera ser católico y comunista a la vez, que Claro, tampoco es algo, que es algo contradictorio, que no es compatible, correcto. y es obvio. Entonces, que sepan todos, ¿no? Que esto del progresismo trae consigo corrientes que van en contra, ¿no? De nuestra propia doctrina, que van en contra de la verdad que nosotros profesamos y que se nos ha revelado, ¿no? Que no ha sido algo que nosotros hayamos querido descubrir por nuestras propias fuerzas, sino que se nos ha revelado y nosotros a través de nuestra razón, iluminada por la fe, tratamos de hacerla entender y más que todo que todos acepten esta verdad que es Cristo y puedan salvarse todos, ¿no? Según esta revelación que tenga. Bueno, padre, ¿tiene algo más que añadir a todo lo que hemos podido ir disertando en esta entrevista corta pero fructífera? No, creo que se cuiden del progresismo, porque es una ideología que mezcla, y cuando digo ideología, digo en todos los ámbitos, no solamente en lo que hablamos recién de la iglesia, ¿no? O de la política, o de la economía. O sea, a ver, el mismo hecho de la ideología per se, o sea, cualquier ideología, es mala. O sea, toda ideología es mala, sea la que fuere. ¿Por qué? Porque no parte de la realidad, sino que parte del yo, parte de mi interioridad, de mi subjetividad, ¿no? Hoy es el progresismo, antes fue marxismo, antes fue liberalismo, antes fue lo que fuera, sea cual fuere. Pero no hay que tener ideologías, hay que tener ideas, ¿no? Ideas que a su vez surjan de la realidad, o sea, la verdad es la adecuación de mi intelecto y de la cosa. O sea, si no hay adecuación, hay error, si me equivoco sin querer, o hay mentira, ¿no? Si me equivoco queriendo, voluntariamente. Por lo tanto, toda ideología es nefasta, es mala. Y aquella gente que sea católica, que nos esté viendo, simplemente cuando le pregunten qué ideología tienen, ninguna. Yo soy católico, no puedo tener ideologías. ¿Mm? Exactamente. Entonces, también podríamos decir que la teología de la liberación es parte de este progresismo o es otra corriente o es otra La ideología. teología de la liberación es una corriente marxista que se metió en la iglesia y podría plantearse dentro del fenómeno del progresismo católico del siglo XX, ¿no? Independientemente de las intenciones que tengan quienes adhieren a esa ideología. Es una ideología cristiana, una ideología marxista metida en la iglesia. Sí, porque está muy extendida en muchos de nuestros territorios, ¿no? Y ha hecho mucho daño Correcto. y que obviamente cuando tratan de estos temas también ya indirectamente meten temas como el ecologismo, porque ahora Mm. es el nuevo comunismo, ahora se basan tanto en el Claro, individualismo como también en el comunismo, perdón, correcto. en esto, ¿no? Que acabo de decir, ahorita se me ha ido de la mente, el ecologismo, ¿no? Son dos banderas de batalla que ahora se están poniendo muy fuertes alrededor del mundo y también en Así iglesias. es. Y lamentablemente también hay mucho feminismo, ¿no? De parte de algunas personas. Entonces, padre, creo que ya espero tenerlo en otro momento también para poder conversar con más calma y con más tiempo de otros temas que yo he podido ver, gracias a Dios, en su canal. Así que yo también invito a todos los que nos están viendo que vayan al canal de YouTube del padre Javier Olivera y que no te la cuenten, así está, tal cual, ¿verdad? Que no te la cuenten, aunque te lo están contando. O sea, que no te lo cuenten otras personas que te van a engañar, sino que te lo cuenten personas que te puedan guiar hacia el correcto camino y que te puedan dar una buena formación, y eso se busca. Entonces, padre, de hecho, muchas gracias y me va a disculpar que haya tenido problemas en el internet, pero para una próxima ocasión ya podremos nosotros hacerlo mejor. Es la primera vez que me pasa y no me suele pasar, pero bueno, Dios sabe por qué y Dios sabe por qué a veces permite algunas cosas, ¿no? Entonces, Ahí se gracias. da cuenta uno que el progreso no siempre es infalible. Mm. No, no siempre es infalible, por eso. Así es. Más bien, por eso nunca debe ir en contra de nuestra dignidad, ¿verdad? Bien. Entonces, padre, muchas gracias por aceptar esta entrevista con este humilde sacerdote que se ha hecho, que se está haciendo, que se está iniciando recién en esta cuestión de las redes sociales y que de alguna manera quiero también dar a conocer la verdad a través de estos medios. Los oblatos, Adelante, adelante. Hace falta. sí, así es. Y los oblatos de San José, que es mi congregación a la que pertenezco, le agradecen también
esta presencia. También de parte de Vida Humana Internacional, a la que también soy colaborador y que actualmente estoy recibiendo capacitación en Proyecto de Raquel, que es acompañamiento a las personas heridas por el aborto, otros tipos de problemas fuertes, ¿no? Entonces, gracias, Padre, y por favor pedimos su bendición. Cómo no, desde ya. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esté con vosotros y con tu Con tu Espíritu. espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Dios los bendiga y que San José lo guarde. Muchas gracias. Adiós. Cambio fuera. Aquí fuera.